Ustedes serán odiados por todos, por causa mía, pero el que se mantenga firmes hasta el fin, se salvará, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 10, en su verso 17 al 22. Cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos y los azotarán en sus sinagogas. Ustedes incluso serán llevados ante gobernantes y reyes por causa mía y tendrán que dar testimonio ante ellos y los pueblos paganos. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado ese momento, se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará en ustedes. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Ustedes serán odiados por todos por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la palabra de Cristo habite y se sienta a gusto en ustedes. Tengan sabiduría para que puedan enseñar y aconsejar unos a otros. Colosenses capítulo 3, verso 16. Hola, ¿qué tal, querida familia en la fe? Sean bienvenidos una vez más al Evangelio del Día con su hermano y amigo en la fe, Fausto Pelicó. Estamos agradecidos con Dios el permitirnos estar nuevamente con ustedes a través de las redes sociales y hacerles esta cordial invitación, haciéndole esta gran invitación a todos ustedes, los que no están suscritos a este canal de evangelización. Los invitamos a suscribirse, lo invitamos a que apoye este gran proyecto de Dios para que esta semilla de la palabra pueda llegar a muchas más personas. Es el querer de Dios. Y es por eso que nosotros lo hacemos con ustedes, para que ustedes nos apoyen suscribiéndose y activando la campanita para que cuando subamos un video le llegue la notificación. El Evangelio dice: el que persevera hasta el final se salvará. El que se mantenga firmes, fíjese bien, el que se mantenga firmes hasta el fin se salvará. O sea que usted no puede, su fe no puede bambalear. Su fe no puede ser como las olas del mar, de allá para acá y de aquí para allá. No. La palabra de Dios dice, en el versículo 22 dice: ustedes serán odiados por todos. Por todos, ya se imaginan ustedes. Por causa mía, pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Es la promesa del Señor. Y ya queda en cada uno de nosotros cumplir o no cumplir. Fíjese bien, hoy la iglesia recuerda a San Esteban. Saluditos especiales, un abrazo a la distancia a todos los hermanos que se llaman Esteban. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y que puedan ser ese modelo a seguir como San Esteban, primer mártir de la Iglesia Católica, que es modelo a seguir como Jesucristo. Jesucristo pasó por esa prueba, ¿sí? Un santo de Dios, y también somos invitados, somos llamados todos nosotros a la santidad. ¿Qué le parece a usted? Somos llamados, somos invitados a imitar la vida, lo que Jesús hizo, lo que San Esteban hizo. Un santo de la Iglesia Católica, de la Iglesia de Jesucristo, porque solamente la Iglesia Católica tiene santos. ¿Sí? Y somos invitados, fíjese bien, somos invitados, somos llamados a la santidad.
Pero, ¿qué va a pasar? Nos van a perseguir, nos van a calumniar, fíjese bien, nos van a criticar incluso dentro de la familia, dentro de nuestra familia. Papá y mamá van a estar en contra de nosotros. Nuestros hermanos, nuestro cónyuge, nuestros hijos estarán en contra de nosotros, fíjese bien. Dentro de la familia, unos en contra de otros. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Con valentía debemos de predicar la palabra del Señor. Con valentía, con coraje, con celo apostólico, debemos de llevar esa palabra, esa semilla a todos los demás. ¿Que va a haber gente que va a estar en contra de nosotros? Claro que sí. ¿Que va a haber gente que nos va a calumniar, que nos va a criticar, que se va a convertir en piedra de tropiezo? Sí, sí va a haber, eso no lo dude. Eso es verdad. ¿Por qué? Porque al árbol bueno es al quien le dan más palo, es al quien le dan más piedra. ¿Por qué? Porque da frutos buenos. Aquel árbol que produce frutos buenos es aquel que es más apedrado. Pero aquel que no da frutos buenos, ¿para qué lo van a apedrear si no hay frutos? Eso está bien claro. ¿Qué era lo que Jesucristo enseñaba? ¿Qué predicaba Jesucristo? La verdad. ¿Qué predicaba San Esteban? La verdad. ¿Qué nos invita Jesús a que prediquemos nosotros? La verdad. Entonces, por eso vamos a vivir la persecución, el sufrimiento. Si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas. Conserva recto tu corazón. Eso es lo que el Señor nos dice. ¿Qué nos queda a nosotros? Caminar. Pedirle al Señor esa fuerza. Pedir al Señor que nos fortalezca, que nos acompañe en esta misión a la cual hemos sido llamados. ¿Cómo murió San Esteban? ¿Qué era lo que San Esteban iba predicando, iba hablando? La palabra de Dios. La palabra de Dios. San Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y nadie, fíjese bien, lo podía detener. San Esteban fue uno de los que eligieron, y después que los eligieron, le impusieron las manos y luego los enviaron a predicar. Oraron y le impusieron las manos. O sea que no nada más él agarró la Biblia como hacen otras personas, salen de la cárcel o allá dentro de la cárcel agarran la Biblia y empiezan a estudiar, y cuando ya salen dicen que ya son predicadores, pastores, doctores en las escrituras. ¿Cómo la ve usted? Así no es. Así no es. San Esteban lo eligieron, oraron por él y le impusieron las manos, y por eso San Esteban iba lleno del Espíritu Santo. Y eso lo dice la primera lectura en Hechos de los Apóstoles. Eso es lo que nos enseña. Por eso, fíjese bien, Jesús nos enseña, Jesús nos dice en el Evangelio de San Juan, en su capítulo 4, en su verso 34, dice Jesús. Oiga, Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado y llevar a cabo su obra. Ese es el alimento de Jesús. El alimento de Jesús es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. ¿Y qué quiere decirnos el Señor? Que también nosotros tenemos que seguir ese ejemplo, tenemos que seguir esas huellas del Maestro. Y por eso dice que cuando nosotros vamos a llevar la palabra, cuando nosotros vamos a enseñar la palabra del Señor a nuestra familia,
Cuando nosotros le vamos a decir a nuestra familia lo que estás haciendo no está bien, ya llevas 60, 70, 80 años viviendo en la fornicación, eso no está bueno, conviértete. ¿Cómo le va a caer a esa persona? El Señor dice, ustedes serán odiados por todos. ¿Cómo ve usted? Por todos serán odiados. Dice, ¿por qué? Porque cuando usted le va a decir a sus hijos, a su nuera, a su yerno, le va a decir, el niño ya tiene unos meses, hay que recibir las pláticas prebautismales y hay que bautizarlo. ¿Qué cree que le van a decir? Ustedes saben la respuesta. ¿Qué cree que le dirán? El Señor dice, ustedes serán odiados por todos. Y eso lo dice el Evangelio. Cuídense de los hombres. El Evangelio dice en el verso 17, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán ante sus consejos, los azotarán en sus sinagogas. A Jesús lo criticaron, a Jesús lo bofetearon, a Jesús lo escupieron, a Jesús lo encerraron en la cárcel, a Jesús lo presentaron ante los reyes. Fíjese bien. ¿Y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué será de nosotros? El Señor dice, el que persevera, el que se mantenga firmes hasta el fin, se salvará. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque Él sabe perfectamente bien lo que vivió, lo que sufrió. Su propia familia lo rechazó. Su propia familia. Y por eso el Señor dice, cuídense de los hombres, a ustedes los arrastrarán. Claro que sí. ¿Qué no van a criticar de nosotros cuando usted le está llevando la palabra de Dios? Cuando usted le dice a su cónyuge, vamos a la iglesia. ¿Qué le dice? Estoy cansado, si quieres ir, vete. Me quedo yo cuidando a los niños. Cuando usted le dice a su cónyuge, vamos a la formación, hay formación. En la iglesia hay una invitación. Vamos, ¿qué cree que le van a decir? Eso es lo que pasa, lo que vivió Jesús, lo que vivió San Esteban, mártir. Por eso Jesús llegó a decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre, del que lo envió, la voluntad del Señor. Y por eso Jesús llevó esa palabra, predicó la palabra. Él no se opuso, Él no contestó, Él no dijo nada. Y lo mismo el Señor hoy nos invita a llevar esa palabra, a evangelizar, a predicar a nuestra familia, a sacar las Sagradas Escrituras y enseñarles qué es lo que el Señor quiere. Por eso en Hechos de los Apóstoles, fíjese bien, en Hechos de los Apóstoles en su capítulo 6, Hechos capítulo 6, en su verso del 1 en adelante, nos enseña sobre la elección de los siete diáconos, ¿sí? Los 7 que fueron elegidos, fíjese bien, y dentro de los 7 está San Esteban. Oiga qué dice, por aquellos días como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenitas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en el servicio diario. Los 12 reunieron la asamblea de los discípulos y les dijeron, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Eso dice el Hechos de los Apóstoles, que nosotros no podemos abandonar la palabra de Dios por hacernos cargo de otro servicio. Debemos de predicar, debemos de estudiar, debemos de formarnos, debemos de llevar esa palabra a nuestra familia, a nuestros hijos, a través de la oración y de la prédica. Debemos. El Señor dice, no podemos, dice, no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de este servicio. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea
mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Dos cosas: dedicarse de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Es la invitación que hoy debemos hacer para prepararnos, para no tener ese miedo, para no sentir esa cobardía, ¿sí? Porque el árbol que da frutos buenos es aquel árbol que es más apedrado. Oiga, ¿cómo eligieron a Esteban? Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. La imposición de manos, o sea que para predicar la palabra, no nada más de decir, hoy agarro la Biblia y ya mañana me pongo a hablar de Dios, no, como lo han hecho mucha gente. Como en el mundo existen muchas personas que empiezan a enseñar por su propia cuenta. No son enviados, no tienen imposición de manos, solamente decidieron predicar de Dios y están hablando de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente no ha salido de la cárcel diciendo que ya son pastores? Que el Señor a través del sueño se reveló y les habló, el Espíritu Santo les habló. Vea usted a saber qué espíritu fue que les habló, porque el Espíritu no se puede contradecir. El Espíritu Santo no puede estar en contra de sí mismo, porque el Espíritu Santo, cuando Santa Isabel se llenó del Espíritu Santo, exclamó en alta voz: bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús le dijo a María, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu que está en aquellos que dicen que están llenos del Espíritu Santo dice que María es una mona, que María es una prostituta, que María tuvo más hijos, que el Papa es la bestia, que la iglesia es la gran ramera. Entonces, ¿qué espíritu es? El Espíritu no se puede contradecir en sí mismo. Y esto fue lo que hicieron, lo que dicen Hechos de los Apóstoles. Dice, los presentaron a los apóstoles quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Y por eso en el verso 8 dice, Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos y otros llegados de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. No le podían hacer frente, fíjese bien, porque San Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos de pedirle a Dios insistentemente en la oración para que nos ayude, ¿sí? Para poder llevar su palabra a toda nuestra familia, a todos aquellos hermanos que lo necesitan, porque dice, mire, dice el Evangelio, dice, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran, hemos oído hablar de este hombre contra Moisés y contra Dios. Al no poder hacer nada, ¿sí? San Esteban estaba lleno, era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo y nadie lo podía resistir. Él predicaba, él hablaba la palabra de Dios, él predicaba la verdad como Cristo lo hizo. Y hoy nosotros somos invitados a predicar la verdad, a predicar la verdad. Y por esa verdad vamos a ser odiado, despreciado, calumniado, fíjese bien. Pero Jesús dice, ese es mi alimento, hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad del que me ha enviado. Por eso,
en el capítulo 7 y en el verso 54 al 60 nos sigue diciendo Hechos de los Apóstoles, que es la primera lectura. Al oír este reproche, se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar. ¿Por qué empezaron a gritar? Porque Esteban, fíjese bien, Esteban, ese hombre lleno del Espíritu Santo, ese hombre que eligieron, vio los cielos abiertos y a Jesús sentado, fíjese bien. Mire, pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, esa gran mansión que el Señor le tiene preparado a usted, esa gran casa que el Señor le tiene preparado. ¿Por qué cree el Señor en Lucas? Vamos a ir a Lucas y regresamos aquí. ¿Por qué cree usted que en San Lucas capítulo 22, en su verso 28, el Señor Jesús dice a todos los que han perseverado con él? Lucas 22, 28 dice así: ustedes son los que han permanecido conmigo, compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Mire lo que el Señor tiene preparado. La promesa del Señor. Por eso dice: ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino como mi Padre me lo dio a mí, haciéndome rey. Y por eso San Esteban, fíjese bien, él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. ¿Por qué? Porque Esteban fue un hombre que predicó la verdad, que habló la verdad, la palabra de Dios, evangelizó hasta entregar su vida en la muerte. ¿Por qué? Porque fíjese bien, el mundo no quiso aceptar la luz, no quiso recibir la verdad, y es por eso no querían a Esteban. Lo mismo, por eso en estos días hemos estado viendo a Juan el Bautista, que a él, cuando él vino a predicar, no lo quisieron, lo rechazaron, lo decapitaron por predicar la verdad. Vino Jesucristo a predicar la verdad. ¿Qué hicieron? Lo mataron. Viene Esteban, sigue Esteban predicando. ¿Qué pasó con Esteban? Lo mataron a pedradas. ¿Qué pasará con nosotros? Pero el Señor dice que hay un lugar. Ustedes que permanecieron, dice, compartiendo mis pruebas, hay un lugar, hay una mansión, hay un premio para todos los que hacen la voluntad. ¿Y cuáles son esos que ganan ese premio? Dice el Evangelio que estamos leyendo. Oiga qué es lo que dice: cuando sean arrestados, no se preocupen, porque lo van a decir. Cuando sean arrestados, no se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. ¿Por qué dice el Señor eso? Porque dice: un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y lo matarán. Lo matarán. Lo que hicieron con Esteban, predicando, un hombre lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, que nadie lo podía detener, nadie lo podía enfrentarlo, hasta que terminaron matándolo. Por eso el Señor dice que hay un lugar para todos aquellos que
que verdaderamente tienen ese deseo de predicar, de llevar ese alimento espiritual. Fíjese bien, por eso entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él, lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedrado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no le tomas en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. San Esteban, un santo de la Iglesia Católica, fíjese bien. Y es por eso que hoy la palabra del Señor nos invita a que nosotros estudiemos la palabra, nos preparemos y que estemos dispuestos de llevar la palabra, la semilla de la palabra, en medio de críticas, de problemas, en medio de chismes, en medio de orgullo, porque ustedes han escuchado qué va a pasar cuando aquel lleva la palabra. Los hijos, fíjese bien lo que dice el Evangelio. Dice, un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, como lo que hicieron con Esteban. Al no ser capaz de enfrentarlo, fíjese, pagaron a alguien para que, pero al no, ¿dónde dice? Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos. Dice la palabra que al no resistirlo ellos, contrataron a alguien para hablar mal de él. Entonces, esto lo dice aquí en el capítulo 6. Dice, al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. ¿Sí se dan cuenta? Al no poder resistir a Esteban, a ese hombre lleno del Espíritu Santo, hicieron cosas que no debían de hacer. Y hasta llegar a la muerte. San Esteban muere apedrado. El árbol que da buenos frutos es aquel que lleva más piedra, es aquel que lleva más palo. Aquel árbol que no da buenos frutos, a ese ni siquiera lo van a voltear a ver. Entonces, por eso Pablo en 1 de Corintios nos dice, capítulo 1, verso 21. 1 de Corintios 1, 21, Pablo nos explica, fíjese bien, el mundo con su sabiduría no reconoce el Evangelio de Dios. Dice 1 de Corintios capítulo 1, verso 21, dice así: pues el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios cuando ponía por obra su sabiduría. Entonces a Dios le pareció bien salvar a los creyentes con esa locura que predicamos. ¿Sí? Con esa locura que predicamos. Eso es lo que pasa. El mundo con su sabiduría humana no quiso aceptar, rechazó la palabra del Señor. Fíjese bien. Y eso está claro. En la familia, ¿quiénes son los que rechazan? ¿Quiénes son los que desprecian la palabra? ¿Quiénes son los que no quieren formarse? ¿Quiénes son los que no quieren ir a la iglesia? ¿Quiénes son los que no quieren bautizar a sus hijos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son aquellos que no se quieren casar, que quieren vivir en la fornicación? ¿Quiénes son? Son aquellos que están llenos de sabiduría humana. Es una sabiduría de este mundo, es una sabiduría terrenal, pero no de sabiduría divina. La sabiduría divina es la que nos viene a enseñar que nosotros debemos bautizar a nuestros niños, que nosotros debemos casarnos y no vivir en la fornicación, que nosotros no debemos vivir el adulterio, que nosotros debemos de participar en la Santa Eucaristía, comer el cuerpo de Jesucristo y beber su sangre. Eso es lo que nos dice el Señor. Y el Señor es el que planea una carrera, fíjese bien. Y eso lo dice la palabra del Señor. Por eso dice que el mundo con su sabiduría no reconoció a Dios. Porque en Hebreos, fíjese bien, en Hebreos capítulo 12, Hebreos 12,
nos dice que es Jesús el que planifica una carrera. Hebreos capítulo 12, en su verso 2, dice de esta manera. Vean cómo lo dice la palabra del Señor. Dice Hebreos capítulo 12. Fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Estamos, o esta es la carrera, y que al final tendrá un premio. Por eso dice, fijos, puestos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. La carrera de la fe, la que dice Romanos 10:17, ¿sí? Que la fe nace de la predicación. Si usted dice que tiene fe, es porque usted escucha la palabra, es porque usted lee las Sagradas Escrituras. Pero si usted no escucha la palabra, usted no lee las Sagradas Escrituras, usted no puede decir que tiene fe, porque la fe nace de la proclamación de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17. Y por eso dice, fijos los ojos en Jesús, que organiza esta carrera de la fe y la premia al final. Entonces, tenemos una recompensa, tenemos un premio al final de esta carrera, la carrera de la vida que día a día vamos luchando y que el Señor cada día nos invita a prepararnos, un llamado a la santidad, a que nosotros también nos preparemos a través de la oración, a través de la palabra, para que nosotros alcancemos un día la salvación. Y eso lo dice el Señor en el Evangelio de San Marcos. Usted sabe muy bien, usted ha leído San Marcos capítulo 16 en su verso 15. El Señor dice, el que cree y se bautice, se salvará. Oiga cómo le dice. Y les dijo, San Marcos 16:15, y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. Recuerde usted que el bautismo nos lleva a la salvación. Primera de Pedro 3:19 en adelante dice que el bautismo es para nuestra salvación. Por eso el Señor dice, el que cree y se bautice se salvará, pero el que se niegue a creer se condenará. La invitación es para nosotros. Hay muchas personas que dicen, no, yo voy a dejar que mi hijo crezca para que él decida de su bautismo. ¿Saben ustedes que si el niño va a llegar grande? ¿Saben ustedes por qué se oponen, se resisten ante la palabra del Señor? Es Jesús quien lo confirma, es Jesús quien lo enseña. Dice que nosotros llegaremos a la salvación mediante el bautismo. Entonces, por eso es que la palabra del Señor dice, y por eso San Pablo, mire, San Pablo en Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, nos dice Pablo, Segunda de Timoteo 3:15, nos dice de esta manera, dice 3:15, además, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Y hay muchos que están en contra de eso porque dice, a un niño no se le puede enseñar, a un niño no se puede bautizar porque no tiene pecados. Pero la Biblia dice, desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces la invitación es para que nosotros desde niño nos incorporemos. Recuerde usted que desde niño, dice, podemos incorporarnos al cuerpo de Cristo. Gálatas 3:27 dice que a través del bautismo nosotros somos revestido de Cristo. Ponernos otra vestidura encima de la actual. ¿Qué necesitamos para ser bautizados? Solamente necesitamos
haber nacido de la carne para volver a renacer. Por eso dice que el bautismo, a través del bautismo, nosotros renacemos, porque hemos nacido ya de la carne. Todo aquel que se pueda bautizar o que se tiene que bautizar, tiene que haber nacido una vez, y es de la carne, para volver a renacer. No dice la Biblia qué edad se va a bautizar, pero entre más niño, entre más chiquito, mucho mejor. ¿A poco ustedes no quieren que sus hijos sean hijos de Dios? Lo dice la palabra, que cuando nos bautizamos recibimos un regalo, se nos abre la puerta del cielo, recibimos el Espíritu Santo y escuchamos aquella voz que dice: este es mi Hijo, el amado. Entonces, por eso estamos en la enseñanza, cómo nosotros tenemos que dar testimonio, cómo nosotros debemos predicar. Y cuando nosotros predicamos, cuando nosotros anunciamos el plan de salvación, a muchos no les gusta, a muchos no les agrada. Por eso dice: un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y lo matarán. Ustedes serán odiados, claro que sí. Por eso dice la palabra del Señor: si te has decidido servir al Señor, prepárate para las pruebas, conserva recto tu corazón. ¿Sí? Cuídense de los hombres, dice el Evangelio. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Cuídense de los hombres. Cuidarnos es prepararnos con la palabra y con la oración. Perseverar sin desanimarnos. Por eso dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin, se salvará. Entonces, ¿qué pasa? Por eso el Señor en San Juan capítulo 6, ya para terminar, San Juan 6:47, San Juan capítulo 6, verso 47 nos dice de esta manera. Vea, dice San Juan 6:47: en verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree en mí tendrá vida eterna, dice el Señor. Eso es lo que hoy Jesús nos invita. Por eso la invitación es para todos. Para todos es la invitación. Entonces, la palabra del Señor ha sido claro en este hermoso día. A prepararnos, a estar decidido, a llevar la semilla, a compartir la semilla, porque cuando vamos a predicar, vamos a llevar esa verdad, la palabra de Dios, a los demás, no les va a agradar. El mundo con su sabiduría rechazó a Jesucristo. Hoy el mundo sigue rechazando la palabra. Y no solo eso, sigue rechazando al quien lleva la palabra. Por eso debemos pedir muchos por todos aquellos catequistas, predicadores, sacerdotes, obispos, por aquellos que han sido mártir de la iglesia, por aquellos que los han matado por llevar la palabra de Dios a los demás. Pedir por aquellos que han hecho esas cosas para que el Señor los perdone y que les dé una oportunidad allá en el reino de los cielos. Recuerde que San Esteban dijo: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Dicho eso, se durmió en el Señor. Que Dios los bendiga, y que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee. Invitados a suscribirse y a seguir, a compartir estas enseñanzas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.